como mujeres nos ha pasado mucho entrar, y eso sería otra oportunidad, hablar del tema del rol de la mujer y hablar del liderazgo de la mujer, porque las mujeres hemos tratado de imitar un liderazgo masculino, Ujú. porque es lo que estamos enseñadas. Estamos enseñadas o sea, nuestro rol modelo es un hombre, Sí, y además, o nuestro rol modelo es una mujer que es peor que un hombre, porque esa mujer aprendió a vivir en un mundo de hombres donde ¿qué pasó? Se tuvo que hacer demasiado fuerte y se cerró. bienvenidos al podcast de Impulso by Product Latam. Aquí conocerás a las mujeres líderes en tecnología, emprendimiento y liderazgo. En cada episodio exploraremos las historias inspiradoras de expertas que están marcando la diferencia en la industria, compartiendo valiosos insights y consejos prácticos para impulsar tu carrera o negocio. Yo soy Andy Caraza, tu host, y juntos nos sumergiremos en las experiencias transformadoras del mundo de la tecnología y el emprendimiento. Acompáñanos en este podcast y no olvides seguirnos en Instagram, YouTube y participar en nuestros meetups. Encuentra nuestros eventos de networking en Luma y lleva tu conocimiento al siguiente nivel. Ahí nos vemos. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast de Impulso by Product Latam. Hoy vamos a entrevistar a Marcela Cárdenas, una líder súper inspiradora. En este podcast hablamos sobre el impacto que ella ha tenido con la gente. Ella estuvo 4 años en Cabify desde el punto cero hasta que fueron 1,500 personas en España, México y otros países. Habla también de la salud mental, del cambio de carrera y cómo ahora ella está buscando ayudar a emprendedores y emprendedoras. Hablamos también de formas de contratar gente, errores al momento de crear equipos y algunos de los éxitos y cómo diversas personas le han demostrado que ha sido una líder increíble y ha impactado en la vida de la gente con la que he trabajado. Vamos a platicar con ella. Ella es experta en revenue y creación de equipos y liderazgo y ahora se va a convertir en una coach justamente en creación de equipos y liderazgo. Entonces, no te pierdas este episodio. La verdad está súper inspirador y vas a aprender muchísimo de estos temas. Muchas gracias. Ahí nos vemos. Me parece perfecto, Andy. No, yo feliz de estar acá, feliz de acompañarte, feliz de contar un poquito más de mí. Inclusive en la conversación vamos a ver y explorar cómo van cambiando las facetas y cómo en este momento estoy en un momento de transición bien interesante en mi carrera, que ya les contaré un poquito, pero te voy contando un poco, si quieres te hago un resumen un poquito de lo que ha sido mi carrera. Perfecto. Bueno, a ver, te cuento. Yo siempre me río cuando estoy contando mi historia porque mi historia tiene muchos matices bien interesantes. Creo que uno de los más relevantes es que yo me metí en el mundo tech y en el mundo de las startups hace mucho tiempo. Entonces, estamos hablando de hace muchos años, más de 15 años. Digamos que ahora hablamos de muchos términos, omnicanalidad online, startups. Cuando yo hablaba de eso hace 15 años, imagínate lo que era. Inclusive cuando yo entré, digamos que en este mundo de las startups, que entré con Groupon, y ya les voy a contar un poco, pues básicamente no se conocía nada. Muchas de las personas a mi alrededor me decían, pero ¿cómo vas a trabajar en esta compañía? ¿Y qué tipo de compañía es? Groupon, cuando entró a Latinoamérica, ni siquiera teníamos una página. Básicamente nosotros teníamos una página de la revista de Forbes que decía Andrew Mason, el primer unicornio, y nosotros abrimos grupo en Latinoamérica, un grupo seleccionado, y pues digamos que alrededor de eso fue el primer salto que yo di como el salto a cambiar las cosas, a cambiar lo no tradicional. Y fue un poco decir, quiero esto. Y alrededor de eso había mucha gente que me decía, digamos que, ¿por qué vas a saltar del mundo tradicional, de los corporativos tradicionales a esto? Que es casi que algo que puede salir bien o no salir bien. Me acuerdo que mi mamá me decía, ¿tú en qué trabajas? No, imagínate uno explicando un modelo como el de Groupon hace 15 años, explicándole a la mamá que era un modelo online, que con la tarjeta, y que ven cupones y whatever. Creo que fue ese primer gran reto. Abrimos Groupon en Latinoamérica, lo abrimos de cero. Yo creo que los primeros deals que se sacaron en Colombia, yo fui partícipe de esos primeros deals. Así que nosotros hacíamos de todo. O sea, empezamos Groupon
En ese momento ni siquiera había Starbucks en Latinoamérica, en un café, en un McDonald's, con un computador, y eso fue como el inicio. Y básicamente fue tenga el computador y arranque y cree. Wow. Entonces, esos fueron mis inicios como en el mundo, como en este mundo startupero. Nos tocó abrir países, nos tocó trabajar en Colombia. Yo trabajé la mano de la persona que escogieron como country manager de Colombia. Pues me responsabilicé más temas en la región con Groupon y me volví responsable de Groupon Perú y responsable de la región andina. Entonces, este fue un tema bien interesante, la única country manager mujer, entre otras cosas. Todos eran hombres, o sea, yo estaba rodeada de hombres en este mundo y era de las pocas mujeres que había. Entonces, fue un reto grande, aún sigue siendo un reto, pero fue un reto grande. Fue un reto grande en ese momento y ahí empezó mi camino por entender un poco de Latinoamérica. O sea, creo que llevo muchos años trabajando con Latinoamérica, con diferentes países, creando, y ahorita cuento un poquito más de eso, pero creando estrategias en toda Latinoamérica y hasta en Europa, en España y Portugal. Y ahí en Groupon fue que inició todo. Entonces, básicamente me entendí, me moví por toda Latinoamérica, empecé a entender los equipos comerciales en toda Latinoamérica. Hay una anécdota muy bonita de esa época de Groupon, era que básicamente yo estaba remota, no, en Colombia, en una ciudad que es Medellín, que no es la capital. Y mucha gente me decía como, tú no te vas a hacer notar porque estás en Medellín y te tienes que ir para donde te puedas hacer notar. Y yo dije, me hago notar en cualquier parte. Acompañado de eso, viene una experiencia de vida muy bonita porque yo tengo dos hijos que ahora son adultos, un economista y una psicóloga de 22 y 28 años, pero en ese momento eran unos niños chiquitos y me tocó responsabilizarse de mi hogar, o sea, ser la responsable de mi hogar, ser la responsable económica de mi hogar. Yo me divorcié y digamos que sacar a mis hijos adelante, viajar, ser country manager, estar por todos los países y teniendo dos hijos chiquitos que educar, que criar, que de todo. Entonces fue un reto súper grande. Cuando hablan del trabajo remoto, yo digo que yo soy la mezcla perfecta del trabajo remoto porque lo llevo haciendo hace muchos años. Digamos que mucha gente empezó a trabajar en remoto en la pandemia. Yo llevo remota X cantidad de años y creo que hasta he sido mamá remota, porque me ha tocado estar viajando, me ha tocado estar trabajando y me ha tocado estar, o sea, siendo remota hasta en la posición de mamá. Es una historia bien chévere. Voy a pasar por encima como los temas más relevantes del grupo. Me voy para un reto muy, muy interesante, un reto que me implicaba volver. Yo estaba en Perú, tenía que pasar de Perú a Colombia porque tenía mis hijos y yo no podía sacar mis hijos del país, eran chicos y yo estaba divorciada. Entonces yo viajaba entre Colombia y Perú, los fines de semana en Colombia para estar con mis hijos, en semana en Perú. Imagínate eso. Yo dije a los 2 años, ya no puedo más, esto no lo puedo seguir manejando, mis hijos me necesitan. Y surgió una oportunidad muy interesante, una oportunidad desde Colombia, pero una oportunidad que vino desde Francia. Ok. Y vino con el grupo Casino de Francia, que era parte del grupo Éxito, uno de los retailers más grandes de Colombia. Y era para abrir el modelo de Marketplace en, en, en Colombia y en algunos países de América Latina. Ahora yo digo Marketplace, a ti te suena claro, yo sé que es un Marketplace. Pues imagínate un Marketplace hace tanto tiempo, no estaba ni Mercado Libre, ni estaba Amazon como está. Básicamente nadie sabía que era el modelo Marketplace. El modelo que se entendía era un modelo tienda física, tienda virtual. Nada de omnicanalidad, nada de esas cosas. Entonces me entrené en Francia con el modelo Marketplace y vine a Colombia al lanzamiento del modelo de Cdiscount, que era un modelo Marketplace para este retail grande en Colombia. Fue una experiencia increíble, inclusive la experiencia del retail me encantó, la experiencia de entender todo este tema del modelo de marketplaces, del modelo de sellers, de los modelos que ahora están tan de moda y que se entienden. O sea, y vuelvo y repito, esto fue hace mucho tiempo. Paso del grupo de éxito por un par de experiencias cortas, una a través de un apoyo con los bancos también con una modalidad de marketplace. Digamos que no me quedé mucho porque me gustaba mucho el rush de trabajar con las startups de crear de cero. Y eso es una de las cosas que me ha encantado, que ha sido increíble en mi vida, y es que a mí me encanta crear de cero. Crear,
crear, evolucionar y ver proyectos que pasan del punto cero al punto 1000 y escalar. En toda esa transición llega Cabify, que fue, digamos que ha sido una gran experiencia en mi vida, un catalizador, diría yo. Tuve la oportunidad de trabajar de la mano del founder Juan de Antonio. Fue muy bonito porque inclusive yo le decía a Juan, y esto es algo particular porque yo era la VP global corporativa, o sea, de la parte alta y yo le dije a Juan, un reto bien grande, inclusive como cuando crees en ti, es, si me quieres contratar, estoy acá, lo puedo hacer, pero estoy en Medellín. Y que te acepten eso, pues básicamente lo que me he dado cuenta también en la vida es que muchas veces nos falta pedir, porque no nos creemos la historia. Entonces, básicamente yo pedí y yo me la creí, tengo las credenciales y si quieres trabajar conmigo, trabajo a distancia. Con los retos que implica trabajar a distancia, porque no se trata de que no hay retos, sí hay muchos retos muy grandes. Entré a Cabify y entré desde punto cero, o sea, a crear todo. Todavía me acuerdo, en estos días contaba que me acuerdo montada en el avión, iba hacia México a encontrarme con Juan de Antonio y yo estaba apuntando todos los KPIs que quería entender del área comercial, del área corporativa. Yo manejaba toda la operación corporativa. Abrimos más de 14 países en un tiempo limitado, hicimos integración con Easy Taxi, o sea, me tocó responsabilizar de integrar dos equipos, los de Easy Taxi y los de Cabify, vivir mil momentos de la empresa, momentos desde que éramos chiquitos, punto cero, hasta volvernos una empresa de más de 1.500 empleados, a pasar por todo un proceso larguísimo y adaptarnos a toda esa etapa de los diferentes momentos que tiene una empresa cuando está escalando. Y esto es súper relevante porque implica que te tienes que transformar. Creo que una palabra que siempre adapta a mi vocabulario es la transformación. Es cómo te adaptas y cómo te transformas, porque tú no puedes, o sea, yo no creo que uno pueda hacer la misma en el día, o sea, de 20 que de 30 que de 40. O sea, las cosas pasan. Alguien en estos días me decía, estoy muy dedicada a la escritura y ahora hablo de eso. Alguien me decía, cuando se critica a una escritora porque le cambió la voz. Claro, no es lo mismo una escritora hace 10 años que una escritora ahora. Entonces va evolucionando. Lo mismo pasa también en las empresas. No es lo mismo liderar la empresa en el punto cero que en el punto 10 que en el punto 20 y llevar la empresa de vender 5 a vender 10 a vender 50 a vender 200. Entonces Claro. creo que creo que Cabify me enseñó esto, me enseñó a escalar, me enseñó a crear equipos, me llevo la experiencia más grande de trabajar. Ya había trabajado con Latinoamérica y eso era mi fortaleza, se volvió todavía una fortaleza más grande como líder de B2B, 14 países, operación de las ventas corporativas de 14 países, monté y modulé todo, modelos de comisiones, estructuras, todo, ver crecer todo eso del punto cero a 1.500 cuando me fui, y los equipos en todos los países eran más de 250 personas que me responsabilizaba de su operación. Creo que lo más bonito fue conocer a tanta gente, digamos que trabajar con tantos equipos. Ahora me encanta y sobre el pasado, no solamente con mis equipos de Cabify, sino como le digo yo a mis niños, les digo, superaron al maestro, porque veo ya gente que trabajó conmigo en unos roles supremamente importantes y ahora soy yo inclusive la que muchas veces los busco y les digo, necesito que me ayuden en esto. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Qué están haciendo ustedes? Entonces, ese trabajo y la satisfacción más grande ha sido que siempre me encuentro, y eso va un poco hacia la transformación que estoy viviendo, siempre me encuentro con gente que me dice, usted impactó en mi vida, usted trabajó conmigo y me hizo crecer, fue duro, fue exigente, pero me llevó a otro nivel y me llevó a creer en mí. Entonces, creo que esa es la responsabilidad más grande de los líderes. Un poco retomando Cabify, llega la pandemia creo que nos transformó, Andy, a todos. O sea, tú me dirás, pero la pandemia creo que fue un momento de transformación. Yo te voy a decir una cosa, tenía más de 700.000 millas. Yo me pasaba en un avión Mm. entre España, porque digamos que parte de todo el proceso de Cabify, el liderazgo se fue yendo para España. Al principio estábamos unos líderes en Latinoamérica, estaba Ricardo Verde, justo, estaba Courtney McCogan de Runa, que Courtney era mi par responsable en marketing.
la CMO, y estaba Pedro Rivas y estaban muchos responsables en Latinoamérica, pero fue transformándose todo, que las cabezas estaban en España. Eso significaba para mí tener que estar viajando mucho a España y terminé pasando casi que una vez al mes, 15 días en España, más todo Latinoamérica y los países más importantes de Latinoamérica visitándolos. Pues terminé montando un avión con más de 600.000 millas y cuando llegó la pandemia me di cuenta que tenía un colapso total. O sea, no sabía dónde me acostaba, no sabía dónde me paraba, había subido de peso, digamos que mi calidad de vida se había visto un poco afectada. En ese momento, como después terminando la pandemia, no en el inicio, pero terminando la pandemia, tomé la decisión de dar un paso al costado de Cabify. Digo dar un paso al costado porque obviamente soy parte de Cabify, soy accionista de Cabify, obviamente, y es de las empresas que llevo en mi alma y en mi corazón. O sea, de esas empresas que lleva uno en el corazón completamente, pues Cabify es parte de mi corazón y de mis mayores enseñanzas. He decidido tomarme como una pausa, pero no la cumplí. Y ahí es donde entro a Fairplay, donde el founder es Manolo Atala, uno de los founders es Manolo Atala. Básicamente entro a Fairplay porque Manolo me convence. Manolo tiene un poder de convencimiento impresionante, pero más allá me encantaba se adaptaba mucho a lo que yo quería. Desde Cabify me volví mentora en Endeavor y empecé a apoyar emprendedores. Y me gustaba mucho como cuando él me explicaba de Fair Play y me decía ayudar a los emprendedores a crecer, darles capital, acceso a capital, resonaba mucho conmigo porque hay algo que yo no quería hacer, era algo que no tuviera impacto. Eso ya lo empezaba a ver en mi vida. Quiero generar impacto y de alguna manera quiero trabajar mucho por devolver todo lo que yo he vivido, las experiencias a los demás. Entonces, Fairplay se adecuó a ese impacto, aparte que Manolo y yo, colegas de muchos años, de Groupon, él era country manager, yo también, habíamos trabajado juntos, nos entendíamos muy bien, creía que trabajar con él era bueno porque además sabía cómo trabajaba con él. Y básicamente, una de las cosas increíbles que me ha pasado en mi carrera es que la gente ha confiado en mí y me ha dado, o sea, y eso es parte del liderazgo. Tú contratas gente para entregarle la confianza, no para decirle qué hacer. Y muchas veces ese es el gran error. Contratamos gente para decirle, haga esto, esto, esto. Ujú. Invita a este gran reto y decido aceptarlo, volver a empezar como de cero, porque obviamente después de que manejas más de 250 personas, tienes equipos grandes, tienes data, tienes herramientas, tienes una cantidad de cosas que has creado y has hecho, volver del punto cero a crear algo de cero es duro. Y vuelve uno como a los inicios de operar, de hacer todo, inclusive volver a construir personas que ya, o sea, digamos que cuando ya llevas un tiempo tienes equipos que ya funcionan perfectamente, entonces volver a gestionar, a trabajar, a crear equipos. Eh, Hay una cosa muy importante, como que siempre lo digo, uno cree que el reto, o sea, uno cree que porque ya lo vivió, no va a ser el mismo reto, y sí va a ser el mismo reto. ¿Sabes por qué? Porque tú lo viviste y uno sabe, inclusive uno dice, uy, esto va a pasar, y acá se van a equivocar, y acá va a haber un recorte, la levantada de ronda, y te sabes todo, a producto, inclusive sabes los problemas. Lo que pasa es que las personas son distintas, y cuando cambias de contexto de las personas, todo cambia. Entonces, si ya te enfrentas, tú puedes tener toda la experiencia del mundo, pero si tu contraparte no la tiene, estás en el punto cero. Entonces tienes que volver a replantear todo. Hay un libro que a mí me gusta mucho cuando uno cambia de posiciones que se llama Mis primeros 90 días. Ese libro un poquito trae la esencia de que cada que cambias algo tienes que realmente transformar y empezar. No es cero, porque no hay manera de que uno empiece de cero. Yo creo que lo que uno tiene es como vas grabando, grabando. El decir que uno empieza de cero es mentira. Uno nunca empieza de cero porque ya tiene unas grabaciones. Pero sin embargo, te enfrentas a unos retos que son distintos, simplemente distintos, y así tú sepas mucho, vas a tener que abordar esos nuevos retos porque son con nuevas personas. Claro. Entonces, han sido 4 años, casi 4 años increíbles en Fairplay, subidas, bajadas, creaciones, tú lo sabes. Mm, pero yo hace unos meses vengo en una transición que es importante, algo como
Mm, como algo que empiezas a decir que te falta y empiezas a sentir que algo te falta y que algo te falta y que algo te falta. Creo que se me olvidó decir que he trabajado mucho con muchas mujeres en Latinoamérica. O sea, trabajé con Bárbara Silva en Her Global Impact en Chile. O sea, estuve con ella viendo cómo funciona el programa. La admiro mucho a Dalia en México. Admiro increíble a SheWorks, a la que inició SheWorks, que es Silvina Moschini. O sea, hay un montón de mujeres increíbles y que siempre me ha apasionado cómo poder ayudar a las mujeres. Creo que eso es una de los Amela, ahora, exacto, ahora Amela, y de hecho, cuando conocí a Anaís me encantó y soy inversionista de Amela, porque quiero, o sea, esa es una de las cosas que me llena. Quiero seguir aportando, quiero seguir ayudando y quiero seguir ayudando a mujeres a crecer, a mujeres a escalar, a mujeres, sea en el mundo del emprendimiento o sea en el mundo del intraemprendimiento, porque hay una realidad, es que no todo es el emprendimiento, hay gente que no está que no quiere emprender, pero es que dentro de una empresa estás también haciendo emprendimiento. ¿Cómo fortalecer este rol de las mujeres? Entonces creo que es algo que cada vez más me acerco y empieza como esto que tienes dentro, decir, llegó la hora de un cambio. Y algo que he visto, o sea, y creo que lo que más me apasiona, o sea, cuando tú dices, estoy buscando el propósito, empecé a pensar, ¿cuál es mi propósito? Porque no se pasa la vida buscando el propósito, pero ¿cuál es mi propósito? Y empecé a sentir que donde era más feliz era cada vez que tenía conversaciones con emprendedores en estos eventos, apoyando a la gente, haciendo mentoring en Endeavor, como que me llenaba y me nutría. Cuando me llamaba antiguos colaboradores, Marce, necesito esto, estoy en una transición, y empecé a decir, esto es lo que me mueve. Yo digo que soy la más feliz tomándome un café, porque después de un buen café hay mil ideas, y cuando tú te sientas con la gente, si me preguntas de dónde saco todas las ideas que me cruzan por mi cabeza para inventarme cosas todos los días y estrategias de revenue y de crecimiento, son de conversaciones, porque no hay nada que sesgue más que empezar a tener conversaciones con tu equipo y solamente con tu equipo. Si tú no te abres al universo y a tener miles de conversaciones, de esas miles de conversaciones donde salen las ideas. Entonces empecé a necesitar eso cada vez más y a decir, algo no está bien, algo no, ya no me está marcando. Lo que hago lo hago bien, me gusta, pero no me está marcando, no quiero hacer más esto. Y estoy en un proceso de transición, lo estaba buscando desde hace tiempos. De hecho, me voy a certificar como coach. Inicio mi certificación, ya inicié como la pre y ahora, de hecho, este 1 de noviembre arranco mi certificación, son 9 meses. Tengo que hacer mis 500 horas de coaching para certificarme con todas. Y cada vez quiero, por primera vez en la vida, me voy a tomar un tiempo. Creo que estaré medio apagada diciembre, enero, repensando, pero definitivamente vengo con toda la fuerza a seguir ayudando al emprendimiento en América Latina. Estoy segura de todo lo que tengo para dar y para apoyar. Creo que he aprendido algo, Andy, muy importante y es que en este mundo de la tecnología se nos está olvidando, o sea, estamos tan metidos en la tecnología, los datos, los números, la analítica, y lo más importante son las personas dentro de las empresas. Y no estamos poniéndole cuidado a las personas. Y lo he vivido en el transcurso de mi carrera. No estamos pasando eso a las personas que vienen de abajo. No estamos creando, no hay líderes. Y hay falta de liderazgo en las organizaciones, una falta terrible de manager. O sea, hay jefaturas, pero no hay liderazgo. Entonces tú le pides a la persona que está abajo, a tu manager, qué está pasando con esos mandos medios. No le estás dando responsabilidad a esos mandos medios, no los estás dejando crecer. Pero es que ese líder tampoco está preparado. Entonces ese líder viene con una gran capacidad, todos los skills técnicos del mundo, sin inteligencia emocional, sin saber cómo manejar su equipo. Una persona que acaba de levantar una ronda de 1 millón, 2 millones, 10 millones, 20 millones, 30 millones de dólares, crear un equipo que al principio son 4, pero después se vuelven 50 y después se vuelven 200 y no los sabe manejar y no sabe crear equipos y no sabe escalar y no hay nadie en el mundo que pueda solo. Eh, Es que no podemos crear equipos de una estrella.
esta persona depende de toda esta persona. Entonces tenemos que transformar eso y eso es lo que nos está faltando en las organizaciones. De hecho, Claro, nos enfrentamos a un nuevo reto. Pues obviamente soy más vieja, pero inclusive el reto de las nuevas generaciones. Tienen un reto y estas nuevas generaciones tienen un propósito. Hay dos maneras por las que tú te quedas en una compañía, por dinero o por aprendizaje. Y el dinero debe ser un must, pero el aprendizaje, pero aguanta solamente para el claro, aprendizaje es fundamental. ¿Qué vamos a hacer? Y por eso es que hay tanta rotación y por eso es que ya la gente no se queda, tenemos que cambiar. Lo que funcionaba antes ya no funciona. Y entonces hablemos de la transformación, porque le tenemos miedo a las transformaciones y creemos que es que y eso pasa en las empresas y en las startups. Ah, yo es que yo lo hago así, así es perfecto. ¿Te funcionó para tus primeras 5 ventas? Para llegar a vender 100 millones. No te va a funcionar para 500 ni te va a funcionar para 2000. claro. Entonces viene una nueva época, viene una transformación interesante, viene un trabajo que creo que Latinoamérica es un país increíble. No podría decir cuál de todos los países me encanta más. México, por ejemplo, creo que está en el boom. México tiene unas oportunidades grandísimas, pero todo Latinoamérica en general. O sea, yo he trabajado con México, con Chile, con Perú, con Argentina, con Uruguay, con Panamá, República Dominicana. Nómbralo y he tenido equipos en todas partes. Y Latinoamérica está llena de talentos. Creo, inclusive creo cada vez más, cuando se habla del concepto de omnicanalidad, em, creo cada vez que más como en ese efecto red, como en ese efecto de crear apoyos. ¿Tú te acuerdas la semana pasada que estuvimos en México, en el Tech Week, que estuvimos hablando, en ese evento de Amela? Y cada que uno hablaba con una emprendedora, ella tenía algo que aportarte. Y al final, si nos vemos como competencia, que es lo que generalmente pasa, es terrible, pero si nos vemos como si tú haces, yo hago y cómo nos conectamos para crecer juntos, yo creo que ese es el futuro, esa transformación de conexiones, de redes, realmente de redes. Más allá de la tecnología, que es un must, más allá de la inteligencia artificial, que es un must, más allá de todo eso, el futuro está en las personas. Sí, 100%. Oye, y está increíble como, bueno, tú hablas y me siento súper inspirada, la verdad. Entonces, y bueno, ahorita me mencionas, bueno, de carrera, bueno, casi un cambio radical, un poquito como crecimiento personal, el tema de los equipos, o sea, la verdad a mí me hubiera encantado que tú hubieras sido mi jefa, 100%, 100%. Pero me gustaría entender un poquito más, ¿cuál es tu idea? O sea, de cómo el líder puede realmente afectar a, al equipo y cómo esto puede llevar al crecimiento de una empresa. Si quieres contarme un poquito como de tu experiencia, sé perfecto que, por ejemplo, Cabify creció muchísimo en el tiempo que estuviste ahí y, por ejemplo, en otros contextos, ¿qué se hubiera podido hacer mejor? Todo el tema de liderazgo, equipos y, no sé, a lo mejor inspirar o motivar a la gente, o sea, ¿cómo se puede lograr esto de una mejor manera? Primero, yo creo que el líder tiene que trabajar en él. Y trabajar en uno es un reto, porque trabajar en uno implica autoconocimiento y el autoconocimiento a veces duele, porque te encuentras con cosas que son dolorosas. Un líder tiene que estar dispuesto al autoconocimiento. El liderazgo no es jefatura y eso es algo importante, porque tú crees que eres líder porque eres jefe y tú puedes tener un cargo muy alto y no ser. Tú puedes empezar a trabajar en el liderazgo desde un cargo, desde ser un analista y te puedes fortalecer y eso te va a ayudar, inclusive te va a llevar a crecer dentro de tu trabajo. Entonces es importante, pero una persona que tiene a cargo personas y que es un jefe tiene la responsabilidad para mí de ser ese líder. Entonces, hay, ese líder tiene una responsabilidad de ser empático y ya no es yo me soy el distante, yo soy el lejano, yo tengo que ser empática contigo, yo tengo que entender dónde estás, tengo que trabajar contigo. Entonces no es ese líder de que te digo haz y acá estoy yo. ¿Cómo te acompaño? ¿Cómo me responsabilizo? ¿Cómo trabajo contigo? ¿Cómo te dejo hacer? Pero si hay una equivocación, ¿cómo la asumo yo como responsable?
Eso es uno de los grandes errores que veo constantemente, que me impacta. O sea, me impacta cuando alguien se voltea y dice, pero es que fue culpa ya lo voy a echar porque fue culpa de él. Ujú. Está a tu cargo. ¿Cuál es tu responsabilidad dentro de esto? Inclusive tengo una historia que fue muy, muy impresionante para mí hace muchos años. Yo subí a una persona de posición, la pasé a una jefatura y no estaba preparado. Y en este mundo inclusive de las startups, no tienes tiempo, tienes que moverte rápido. Y no estaba preparado. Y terminó en salida de esta persona. Yo me sentí supremamente responsable de esto, porque no fue responsabilidad de él, fue la responsabilidad mía. Y yo lo tenía que asumir. Entonces eso siento que pasa ahora. Un líder tiene que ser responsable, un líder tiene que ser empático, un líder también tiene que dejar que su equipo se equivoque y darle confianza. Pero, pero darle confianza es de verdad darle confianza. Y es decir, André, ¿tú qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? Yo te contraté, te doy la responsabilidad. Y si tú no y si tú te la tiras, ¿qué vamos a hacer juntos? ¿Cómo te acompaño? Pero no te doy la responsabilidad y después vengo y te la cobro. No, ¿cómo te apoyo? ¿Cómo estoy contigo? ¿Cómo genero esos espacios donde genero que haya, que haya, que haya esa apertura? Porque tiene que haber esa apertura. Esa persona te tiene que sentir segura de que puede hablar contigo. Y puede hablar contigo es decirte, no estoy de acuerdo. ¿Cuántas veces, si yo te pregunto en tu carrera, has estado muy tranquila diciéndole a tu jefe, sabes que no estoy de acuerdo y no me parece? La mayoría de las veces Claro no. que sí. La mayoría de las veces no, súper difícil. Y te enfrentas a ese líder que te dice, pues no, Ujú. o no ni siquiera te da la apertura. Entonces nos tenemos que volver esas personas que damos apertura para que nuestro equipo crezca, pero no dándoles después la patada es tuya. O sea, yo me responsabilizo porque yo soy la owner del área determinada. Yo me tengo que responsabilizar, pero te tengo que dejar actuar y tomar decisiones. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Cómo lo quieres hacer? Entonces, Ujú. básicamente, yo tengo una experiencia con una persona que era mi líder de operación de ventas en España. Él vive en España en este momento y es increíble. La gente decía que él y yo parecíamos una pareja, Sí. un matrimonio. Inclusive mucha gente se quedaba sorprendida porque teníamos discusiones álgidas y decía, pues que estás discutiendo con ella, te va a echar. Y decía, no, es que esos somos nosotros. O sea, y era increíble y apasionante tener estas discusiones, porque este no estar de acuerdo genera que salgan cosas muy positivas, pero cuando estás en una organización que solamente es tu modo, entonces tú no permites que nada sea sino como tú dices. No estás teniendo apertura. Entonces, ¿cómo le enseñas a la gente? Toma tu decisión. Es tu área. Te nombré jefe. Toma las decisiones. Es tu equipo. Decide tu equipo. Yo no tengo que decir si saco a alguien de tu equipo. Yo, por ejemplo, ser jefe, por ejemplo, no es tan bueno, porque implica soledad, Ujú. implica muchas cosas, pero también implica tomar decisiones muy regulares. A veces cuando tienes que sacar a alguien, y sacar a alguien porque hay que sacarlo, porque la organización está pasando por un momento difícil o por lo que sea, porque tienes que tomar decisiones. Te enfrentas a tener un equipo que no está funcionando y tienes que tomar una decisión. Y yo le digo a los jefes, Marce, ¿y tú decide? No, tú decide, no, tú decide, es tu equipo, Claro. tú toma la decisión. Yo te puedo apoyar, te puedo dar mi punto de vista, pero tú toma esa decisión. A mí me encantaba, por ejemplo, y no tienes que ser, todos los líderes y todos los jefes no son iguales y tú no tienes que llevar un parámetro, es que ser un buen líder o ser un buen jefe implica esto y esto. No, no, no. Cada persona es distinta y tú no tienes que ser como yo, ni vas a ser como yo. Tú tienes que crear tu propio estilo. Yo tenía un muy buen jefe que admiro mucho, de hecho es un líder, y particularmente él no daba feedbacks. Y Okey. una vez le pregunté, a los 3 meses de que entré con él, le pregunté, oye, pero tú nunca pues, te sientas y me das un feedback. Me dijo, no, el feedback te lo va a dar cuando estás haciendo las cosas mal. Ok. Aprendí, inclusive ese día nos sentamos y hablamos de cómo era él y cómo era yo. Ujú. Entonces llegamos a acuerdos. Y es bueno saber.
como jefe soy así, me gusta esto, me puedes molestar, generalmente hablo duro, pero no te preocupes. O sea, tener esas conversaciones, como digo yo, esas conversaciones difíciles hacen que fluya. Y esa conversación difícil que yo tuve con él, me di cuenta cómo era él. Pero inclusive, fue increíble porque él me decía, yo te contraté para que tú tomes decisiones, no para yo tomarlas por ti. Ujú. Y no tenía cada 8 días reuniones conmigo, pero cada mes se sentaba conmigo y yo le planteaba mi estrategia y él volvía y me decía, ¿y has pensado en esto? ¿Has visto esto? ¿Has hecho esto? ¿Has analizado esto? ¿Qué opinas si lo cambiáramos así? ¿O has pensado esta manera de, por qué no exploras esto? ¿Y qué es lo que no te parece de esto? De hecho, se asemeja mucho a lo que hace un coach. Sí, Y esa persona fue increíble porque yo tomaba las decisiones, tenía que ser mi responsabilidad, es que me contrató. Entonces tenía que ser mi responsabilidad. Él me guiaba, pero al final era inclusive, decide tú. Me abría la mente a ver espectros. ¿Y cuántas veces no te enfrentas a eso, sino que te dicen, tienes que hacerlo así, lo sí, quiero que lo hagas así, y lo tienes que poner verde y me lo tienes que entregar así. Y no te abres a, si te di una responsabilidad y acá estoy para apoyarte, ¿y qué no te está funcionando? ¿No te está funcionando esto? Pienso que puede ser por este lado. claro. Bueno, yo te cuento como un poquito de mi experiencia con líderes. He buscado un buen líder, o sea, en mi vida profesional lo he buscado muchísimo. Y me ha pasado que justo la parte de te digo exactamente cómo lo quiero y cómo hacerlo, en lugar de que te expliquen el por qué. Siento que, o sea, como un buen líder, y tú me dirás mejor, más a fondo, como para entender esto, el que un líder sepa explicar la problemática para que alguien la pueda recibir y pueda tomar decisiones ante la problemática y no que te llegue la solución y nada más tengas que desarrollarla. Creo que es todavía más difícil desarrollar una solución que desarrollar para una problemática. No sé tú qué opinas de Es que eso. me encanta ese punto que tocaste porque de hecho bueno, es que tú vienes del equipo de producto, entonces ahí está la respuesta. Hace un tiempo, hace unos años, trabajé con un equipo de producto increíble y tuve que aprender a trabajar con ese equipo de producto. Y una de las cosas que aprendí con ese equipo de producto es que inclusive al líder de ese equipo de producto, no voy a decir ni la empresa ni el nombre, pero fue hace bastante, pero me encantó, me enseñaron mucho, siempre me decía esto, no llegues con la solución, llega con la problemática. Entonces nosotros siempre desde los equipos comerciales y de revenue, yo lo quiero, es que quiero el botón verde, amarillo y no sé qué. No, ¿cuál es tu problema? No, mi problema es que cuando los clientes hacen esto pasa, no, pero es que yo te propongo una cosa más fácil. O sea, entonces siempre vamos con las soluciones y no con la problemática. ¿Qué es lo que quieres impactar? ¿Qué quieres impactar? Pues que quiero que haya mayor tracción en esto y en esto y en esto. Sí, Siempre tratamos sí, siempre tratamos y eso que es muy de producto, se refleja en todo. Es que quiero que me hagas un informe. No, ¿qué querés? Es que quiero analizar esto, esto y esto. Quiero ver qué pasa acá. Quiero entender la conversión de esto. Hace poco eh, había una conversación en un chat de founders y estaban hablando de que las herramientas de venta tan costosas, el CRM y demás. Y yo metí como mi cucharada en las herramientas y les dije, es que cuando contratamos una herramienta sin saber para qué, es que vas por la solución. Hay que tener un CRM. ¡Tun! Entonces compro el CRM. No, ¿qué quieres hacer con el CRM? ¿Qué es lo que hay detrás del CRM? Si no te das cuenta que el CRM es parte de tu equipo de ventas, porque no es un repositorio de información, no es poner basura o poner nombres y que simplemente estén ahí para tener una información en un punto, sino que es mucho más que eso y es un acelerador de tus ventas, te das cuenta que no es costoso, te das cuenta que es un retorno a tu inversión. claro. Esa es la manera diferente. Yo creo que ese es inclusive
inclusive esta manera de empezar a trabajar, mira lo que haría con la gente dentro de las organizaciones. Obviamente hay de todo y obviamente está la persona que llega a trabajar y no quiere sino, o sea, tiene poca motivación y no puede decir, hay todo. Pero creo que en la mayoría de la gente hay muchas ganas de aportar y de creer. Y cuando tú logras sacar la luz de las personas, no te imaginas lo que puedes lograr. O sea, cuando tú generas, si yo me doy cuenta de tus talentos, y eso es otra cosa, generalmente estamos buscando las áreas de debilidad, como yo estoy buscando en qué Andy es mala, en vez Ujú, de pensar en qué Andy es muy buena. ujú, Y si yo logro pensar en que Andy es muy buena y volverla más buena en eso, y hacer que Andy, lograr que Andy se fortalezca, Andy me va a entregar el doble. Es que un buen líder es un director de orquesta. ¿Quién dijo que un líder tiene que ser bueno en todo? Es que no hay nadie que sea bueno en todo. Si me nombras a alguien que tú creas en la vida que es bueno en todo, te digo, no existe, no hay manera. No hay manera. No hay nadie que sea bueno en todo. Un buen líder sabe quién es bueno en cada posición. Y entonces logra, inclusive logra, como un director de orquesta, sacar la mejor nota acá, la mejor nota acá, la mejor nota acá, y todas esas notas juntas hacen que esto sea increíble. Y eso es lo que debemos tratar. No de contratar gente igual. Entonces yo los quiero a todos igualitos. ¿No? Todos no son igualitos. Y a nosotros como mujeres nos ha pasado mucho de entrar, y eso sería otra oportunidad, hablar del tema del rol de la mujer y hablar del liderazgo de la mujer, porque las mujeres hemos tratado de imitar un liderazgo masculino, ujú. porque es a lo que estamos enseñadas. Estamos enseñadas o sea, nuestro rol modelo es un hombre, Sí. y además, o nuestro rol modelo es una mujer que es peor que un hombre, porque esa mujer aprendió a vivir en un mundo de hombres donde ¿qué pasó? Se tuvo que hacer demasiado fuerte y se cerró. Tuvo que hacer así para mantenerse en ese rol y se volvió igual. Entonces tenemos que cambiar, tenemos que generar nuevos roles para la mujer. Esto es una charla distinta, pero, pero sí, no necesariamente es que el liderazgo, lo que pasa es que ahora vemos liderazgo masculino y femenino y estamos viendo el femenino y el masculino, pero al final, y está muy bien verlo así porque como hay una diferencia tan grande, tenemos que llegar a puntos medios, pero el liderazgo es uno. Y hay unos skills que son innatos en una mujer. Las mujeres por naturaleza somos empáticas, las mujeres por naturaleza somos cercanas. Entonces, hay unos skills que son muy chéveres en los hombres y hay otros que son muy chéveres en las mujeres. Entonces, ¿cómo buscamos lo mejor de ambos? Y generamos ese líder. El liderazgo no tiene género. Lo que yo digo es que no, la mujer no tiene que perder su esencia. Escuchaba un podcast que ya no me acuerdo esta semana, y inclusive hablaba de mujeres como Hillary Clinton y la primera ministra de Nueva Zelanda, y no me acuerdo, y otros personajes, inclusive hablando de cómo habían cambiado inclusive su modo de vestir. Por ejemplo, Hillary Clinton, cuando era la primera dama, vestía de una manera, con sus vestidos muy lindos, muy cute, muy de todo, y cuando cambió a roles de más exigencia, y demás, o sea, más de frente, cambió su guardarropas a un pantalón y un blazer, muy fit, tipología hombre, por decir algo. ¿Por qué? O sea, básicamente es como encontrar, o sea, no hay nada mejor que lo natural. Yo no tengo que cambiar para parecerme a, es que no me tengo que parecer a. Tal vez hay ciertas cosas que puedo adquirir y que pueden ser muy positivas de los hombres, y que, o sea, que son innatas en ellos por su naturaleza. Es simplemente traerlas, pero no tengo que ser como ellos. Yo no voy a ser nunca como ellos. Es más, somos muy diferentes. Y eso, de hecho, es lo que nos hace fuertes. Y eso es por eso es que se habla tanto de los equipos que incluyen mujeres, pero también los equipos que incluyen no solamente mujeres, sino que incluyen personalidades diferentes. A mí me causa mucha risa cuando alguien dice, este es el perfil correcto. Ahora todos son así. Sí. Cuando hace el tema de la analítica en los negocios, en las startups, empezó hace unos años.
todo era data driven. No, necesitamos personas super data driven. Es más, todavía se escucha. Necesitamos Sí. personas super data driven. Sí, pero ¿qué pasa? ¿Y tú crees que, que no se necesita lo? Alguien Ujú. dijo, ahora todo el mundo, las mujeres en tech. ¿Y tú crees que no necesitas tecnología? Y perdón, ¿y tú crees que no necesitas a la psicóloga? Cuando Claro. uno de los grandes problemas que hay en este momento son los temas mentales. Ujú. ¿O tú Sí. crees que en una compañía entonces todos los que son, ya, y entonces el que es muy financiero, por ejemplo, en una compañía financiera, el que es muy financiero no necesita de la persona que es más creativa y más, eh, y tiene otros skills desarrollados? Esa mezcla de esas dos personas juntas hace que todo huele. Alguien me preguntaba, ¿es mejor esta persona o esta persona? Tal vez hay ciertos skills en ciertas etapas de una compañía que se necesiten más de un lado que del otro. Pero ojo, que siempre es importante. Alguien me decía, es que no es tan importante la... No, sí es muy importante. Si yo junto a este y a este, hago maravillas. Pero si esto es, o sea, los números, por ejemplo, los números que son, solo números. Si no lo sabes entender, son números. Si yo te digo 5% de conversión, ¿es bueno o es malo? ¿De qué? Cruzado ¿No? con... Si yo te digo el churn es del 20%, ¿es bueno o malo? ¿De qué? Sí. Clientes, Dating app un 20% puede ser. exactamente. O en una lending company como Fairplay. A básicamente tú no puedes dar dinero, Para o siempre. sea, sí, porque sí, tienes que analizar si la persona te puede pagar. Sí, Entonces hay que analizar el churn de otra manera. Entonces, ¿sí me entiendes? Los números, si se comparan solos, incluso si no se cruzan, no cuentan historias. Y si yo esos números, si tú me dices, "Mm, es que estamos viendo que esto bajó el tanto por ciento". Y si tú no creas una estrategia y no haces una campaña y no le pones creatividad y no generas una campaña que genere ilusión, ¿qué haces? Este número, si no tiene algo detrás, se cae en número, puntos. claro. Un poquito, Marce, para cerrar, me quedé como muy intrigada, un poquito más a fondo, como en el tema de, pues, trabajando en revenue, creando equipos. ¿Cuáles han sido, pues, algunos errores y algunos grandes aciertos en tu carrera que nos puedas compartir? Errores, muchísimos. He hecho, las he hecho todos los errores. Que, por ejemplo, informar equipos, cambiar personas, crear posiciones para personas. Eso es un error. O sea, yo tengo esta persona que me cae muy bien, la quiero mucho y le creo una posición. Error. Eh, hacer creo que una mezcla de firing slow y hiring fast. Pero lo digo con un poquito de prudencia porque contratar muy despacio tampoco es bueno, pero contratar muy rápido por contratar es muy peligroso. Entonces, básicamente, ese error lo es contratar muy rápido porque necesitamos y contratemos. Ujú. Y si no estoy segura de la persona y contratemos. Y tomar decisiones dolorosas muy tarde, De despidos. de despidos y de decisiones que se tienen que tomar, inclusive por el bien de una persona, porque, por ejemplo, cuando le das a alguien una posición por dársela, porque lo quieres mucho, si vas a perdurar eso, le estás haciendo daño. Tú no te has dado cuenta, yo no voy a decir nombres, pero yo he visto mucha gente que ha salido muy mal de compañías, o sea, de verdad sintiendo que no vale, sintiendo que no es buena, sintiendo que es la peor persona. Y sabes qué, ¿por qué no lo corren? Porque lo ponen en una posición que no era, o sea, tú no puedes poner a una tortuga a escalar una montaña porque no lo va a hacer bien. Y aparte lo dejas y cada vez lo vas deteriorando más, lo cambias de posición, pero lo pones en una posición donde no va a brillar y cada vez lo vas dejando al lado y la persona, inclusive después te preguntas, ah, pero esta persona era buena y ¿por qué ya no, por qué es tan mediocre?
es tu responsabilidad. Creo que eso ha sido otro error y no tomar decisiones a tiempo que tenía que tomar por el bien de la persona y por el bien mío, por el bien de la organización. Hablar, callar. He callado mucho y creo que últimamente he aprendido mucho a que las conversaciones difíciles son importantes y no he tenido suficientes conversaciones incómodas. De ahora en mi vida, de ahora en adelante en mi vida, voy a aprender a tener muchas conversaciones incómodas. Y creo que he hecho bien construir equipos sólidos y enfocarme en la gente. Cada vez que vuelve alguien a mí y me dice, y o sea, podría publicar millones de veces, que me llama de cualquier país y me dice, la más crack, te quiero, necesito un consejo tuyo, vienen a mí, me buscan, tengo una nota que dice, tú cambiaste mi vida, impactaste, me impactaste. Em, Creo que eso es que estoy buscando, pero no lo encuentro, porque tengo uno de una persona que me escribió algo y me dice, to the best boss and mentor I could have in my 20s, forever grateful. Qué bonito. Alguien que se despidió de mí y me regaló un libro muy bonito y se despidió de mí y eso me dice que he hecho las cosas muy bien. Perfecto, Marce. No sé si quisieras agregar algo más, o sea, algún consejo como para haber logrado todo lo que has logrado, el impacto que has generado en la gente, creo que, o sea, que te lo escriban, que te lo digan, es increíble. Si no lo, o sea, si realmente no les impactaste, no te lo van a decir. Entonces, no sé si hay algo como muy especial Yo que, creo que algo especial es confiar en ti. O sea, yo creo que es fundamental que confiemos en nosotros, que nos abracemos. De verdad, muy loco, pero nosotros la mayoría de las personas somos muy duras con nosotros mismos. Yo no me he abrazado lo suficiente. Y un consejo que le daría a la gente es que se abrace y que confíe en el potencial que tiene y que haga las cosas con miedo, pero que las haga. Y yo lo estoy haciendo. Y no hay edad, que es que a los 20, que es que a mis 30, que es que a mis 50, nunca es tarde. O sea, yo en este momento estoy haciendo un cambio en mi vida fuerte, una transformación, y sí tengo miedo, pero con miedo. me encanta, sí. No, y te va a ir increíble, Marce. La verdad, felicidades. Creo que, puf, de todo lo que ya has hecho y todo lo que se viene, ¿no? Va a estar increíble. Andy, muchas gracias por invitarme y sabes que lo que necesites, acá tienes una amiga en Colombia. Ay, mil gracias, Marce. No, me encantó. Te agradezco muchísimo a ti. La plática súper inspiradora, súper bonita. Pues a ver si se repite en otro momento. Dale, pues muchísimas gracias. Adiós, nos hablamos. Suerte, bye bye.